Bueno. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Melón, este programa donde un poco hablamos de lo que nos da la gana, decimos lo que se nos viene a la cabeza y la verdad es que la mayoría de las veces desde el desconocimiento, pero siempre con Con humildad, cariño. con cariño y con ganas de compartir con todo el mundo nuestros pensamientos. Tercer ¿Qué tal, programa, ¿eh? Álvaro? Buenas, ¿qué tal? Que tercer programa, digo, yo que ya. Yo al principio no he dado un duro en que fuésemos a hacer tres. Nada. Pues mira, aquí estamos. Si hacemos tres ya hacemos 30, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que ya de aquí a top mundial en Spotify, en YouTube. E incluso. La plaquita esta de oro que te dan cuando alcanzas ahí el millón de suscriptores y estas Ya la cosas. tenemos, ya la están enviando ya. Sí, eso es. Pues yo hoy, no sé tú, pero yo hoy tengo un tremendo temita que yo creo que hoy nos puede dar, o sea, depende de cómo lo enfoquemos, puede ser bastante sesudo, como el tuyo de la semana pasada. Ujú. Eso está bien. No sé si, ¿cómo lo Pero, ves? ¿Quieres que empiece yo? sí, empieza tú. ¿Polémico Abrimos. o sin polémica? No, no es polémico. Lo que pasa es que, a ver, lo he intentado plantear para que no sean tampoco muy, que no entremos mucho en el meollo del asunto, porque si no, a lo mejor podemos estar aquí hablando y Ujú. dando vueltas a un montón de historias un buen rato. Pero bueno, vamos a ver por dónde nos lleva. No está la gracia del podcast, que Sí, vamos un poquito improvisando y a ver qué pasa, ¿no? sí, pues cuando quieras. Pues a ver si lo conoces. Yo hoy quería hablar del problema de la demarcación. ¿Sabes Mm, lo que es? no, En la ciencia, así por ese nombre, de luego no me suena, no sé. ¿no te suena? No. El problema de la demarcación en ciencia es un problema filosófico que, o sea, el objetivo es diferenciar o establecer parámetros o criterios que nos permitan diferenciar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿vale? O sea, lo Ujú. que es ciencia de lo que es religión, lo que es metafísica, lo que es pseudociencias, todas estas cosas ¿no? Estas ciencias extrañas que van saliendo de vez en cuando. Pues eso es el problema de la demarcación, ¿vale? Entonces, claro, a mí, así de primeras, o sea, a mí me parece que es una cosa bastante importante, ¿no? O sea, y más Sí. ahora en los tiempos en los que vimos que como que todo el mundo tiene un altavoz con el que puede decir cualquier chorrada e inventarse lo que quiera y la gente pues creérselo, ¿no? Ujú. O sea, yo Entonces, como que así de primeras, mi sensación es como que esa línea es muy fácil de entender, que es ciencia y que no es ciencia, pero me da la sensación de que según empiezas a decir cosas, me va a parecer más difusa y más. que es fácil de entender, ¿crees tú? O sea, así a grandes rasgos, como que hay cosas que son muy. O de opinión, por ejemplo, y hay cosas que Sí, son más objetivas. O sea, creo que en grandes grupos las dos están bastante separadas, aunque las cosas que están en el punto medio, a lo mejor ahí es más. claro. Es que ahí es donde está el problema, claro, porque o sea, hay como dos grandes extremos que es muy fácil separarlos, ¿no? Porque Ujú. son opuestos, pero luego entre medias hay cosas ahí que hay que ver por cómo se coge y cómo se diferencia. Entonces, claro, antes de empezar a hablar del tema, yo, o sea, me he preparado aquí un resumen, un poco de la historia, ¿no? Del problema de la demarcación. Entonces, siempre como casi todo lo que tiene que ver con ciencia, el origen está en la época antigua, ¿no? En la antigua Roma. Entonces, ya en ese momento surgió el interés de diferenciar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Pero claro, ahí se veía de otra manera. O sea, en aquella época lo que se intentaba lo que se intentaba diferenciar era más una cosa, lo que era más objetivo de lo que era más subjetivo, ¿vale? Allí en esa época, pues la ciencia era todo Claro, prácticamente, eso te iba a decir que era pero ciencia en aquella época. eso es. O sea, De- lo que querían era ver lo que era algo objetivo, algo que era sí o sí, y lo que era subjetivo, que tenía que ver, o sea, que dependía de la percepción de las personas, ¿no? Ujú. Y de ahí imagino que te acordarás de selectividad de bachillerato y todo esto, toda la historia esta que se montó Platón del mundo de las ideas Sí, y el mundo físico y tal, y que en el mundo de las ideas todo era puro y no estaba a la mano del ser humano, por así decirlo, ¿no? Que lo manipulaba y que daba su visión de las cosas. sí. Entonces, pues de ahí viene ahí es como un poco donde empieza este problema de la demarcación en la ciencia, ¿no? Entonces, claro, a medida que fue pasando el tiempo, la ciencia pues como que se fue profesionalizando, ¿no? Un poco
En la Edad Media hubo así un pequeño, no parón, porque también se hicieron avances en la Edad Media, pero sí que es verdad que en aquella época como que se le daba más importancia a otras cosas, ¿no? Se le daba más importancia A a darse de hostias, sí. darse Y a comer, básicamente, sí. a conquistar y a conseguir comida, efectivamente. También dicen que en la Edad Media, que la ciencia que se hizo, que, sí, hubo ciencia, claro, pero que era Sí, muy de por señoritos, muy de gente con dinero, que tenían como la vida claro. solucionada y podían dedicarse a la vida contemplativa, por así decirlo. Y Claro, no tenían que dedicar su tiempo a conseguir comida donde fueran claro, arar el campo no. Pues si aras el campo es más difícil hacer ciencia, claro. o a matarse en un campo de batalla o Sí. alguna cosa de esas. Claro, en esa época, pues eso. O hacías una cosa o hacías la otra. Entonces, claro, pues eso. Entonces ya, como que este problema de la demarcación siempre ha estado muy marcado por el poder de la religión, ¿no? Al final, la religión, como que era quien llevaba un poco la batuta, ¿no? Quien decía, oye, pues esto es cierto y esto no es cierto. Y si tú decías algo que iba en contra de lo que decía la Biblia, en nuestro caso, que somos más cercanos al cristianismo, pues Claro. había épocas en las que te quemaban, otras épocas en las que simplemente se reían de ti, Por la religión te refieres a las instituciones religiosas, claro. a No, las instituciones sí, religiosas. claro, no en sí a. Bueno, pues No a la religión en la sí, sino creencia, sino al. Claro, al poder religioso, por así decirlo, no al clero. El clero sí, decía, Dios creó la tierra y tal, y si tú decías lo contrario, sí, eras un loco y se te tenía que quemar sí, sí. porque eras una mala influencia, ¿no? Claro, ya aquí hay como un salto grande desde la antigua Grecia, tú fíjate, pasar por toda la historia hasta el siglo XIX, ¿no? En esa época es como que la ciencia consigue equipararse un poco a la religión, ¿no? En cuanto a nivel de poder, ¿no? A nivel de importancia en la sociedad. Como que ya la gente no crea tanto la religión, o a lo mejor creía la religión, pero decían, coño, esto que dicen los científicos tiene sentido, ¿no? Que de nuevo yo creo que Sí, eso es un poco europacentrista, que también es un poco. O sea, no sé si en todo el mundo eso fue así o. sí, bueno, es verdad que esto es quizá a Europa y a lo mejor también un poco América, ¿no? Porque ya en Sí, el siglo XIX, sí. ya América Pero como que empieza a tener más. sí, no sé, realmente se sabe por qué se empezó a coger fuerza la religión, la ciencia en aquella época, porque hubo descubrimientos que mejoraron la vida de la gente o algo así, y la gente dijo, coño, si esto es útil o se sabe algo. O sea, de esto no busco mucha información. Entiendo que es por también el tema del humanismo tiene bastante importancia, aunque creo que no es de esta época. Mm, Y también porque como que empieza, no sé, o sea, simplemente se le empieza a dar más importancia a la ciencia. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el tema del origen de las especies de Darwin, que es como un golpe encima de la mesa de la ciencia, ¿no? Frente a la religión, lo que dice, pues yo aquí creo que el ser humano viene del mono, que hay una evolución, que no sé qué, ¿sabes? Y eso va completamente en contra de uno de los principios más básicos de nuestra religión cristiana, la más europeísta, como dices tú, sí, que es que Dios es el que crea, hay un poder divino que es el que crea todo, ¿no? Crea el universo, crea la vida, crea todo lo que vemos y todo lo que podemos tocar y sentir, lo crea Dios. sí, que creó los animales tales como son ahora y no Eso. que. Sí, Y entonces llega Darwin y dice, no, no, pero que nosotros venimos de unos antepasados que eran diferentes, tal, hay una evolución, hay una adaptación de la vida a las condiciones, y no es que venga aquí un tío y diga, oye, que tú a partir de ahora te voy a dejar aquí y haz lo que quieras. ujú, Entonces, claro, a partir de ahí como que el poder, bueno, ese sería el mejor ejemplo de que el poder de la ciencia y el poder de la religión como que se equiparan, ¿no? Y ahora en esta época yo no sé si la ciencia está por encima de la religión o todavía no hemos a día de hoy dices. dado a día de hoy. O sea, sé que o sea, la ciencia ahora mismo tiene una importancia muy grande, pero el poder de la religión Creo que es mucho. en cuanto a opinión, la religión sigue siendo más importante que la ciencia. Ujú. Pero en cuanto a organismos de trabajo y cosas así, sí, la Sí, ciencia sí. O sea, en cuanto a la vida de la gente más. Claro, pues tener un móvil es ciencia, o sea, quiero decir. claro. Ujú. Ahora mismo que tú y yo estemos hablando es gracias a la ciencia. Claro, claro. Y que la gente Ujú. nos escuche, si nos escucha gracias a la ciencia, claro. Es Claro, muchos inventos que se han ido uno poniendo encima del otro para crear todo, pero. ujú. Entonces, en cuanto a la vida de la gente sí que afecta más la ciencia, pero en cuanto a opinión más moral y eso, sí que puede ser que la religión tenga Más todavía, poder sí, incluso. todavía más importancia. De hecho, ahora mismo estamos debatiendo justamente sobre eso. O sea,
Quiero decir, si Sí, la religión no tuviese poder, probablemente no estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? sí, Bueno, yo estoy hablando ahora de la religión porque, claro, en el origen de todo este tema de la demarcación y eso, o sea, era religión contra ciencia. Ahora hay muchísimas más cosas, hay muchísimas más sí. vertientes, pseudociencias, cosas Ujú, así, ¿no? Teorías negacionistas o conspiranoicas, ujú, que eso a lo mejor antes no era tan común. Entonces, poco después, a principios del siglo XX, ¿no? Un siglo después de todo esto que hablamos del origen de las especies y tal, empiezan a aparecer las primeras corrientes filosóficas que intentan un poco, pues eso, marcar unos límites entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Y así la primera corriente importante que aparece es lo que se llama el positivismo lógico. No sé si lo has escuchado alguna vez. me suena, pero ahora mismo no. ¿Cuál es? O sea, sí, o sea, pues eso es lo que digo. O sea, los mayores exponentes eran Auguste Comte y Ernest Mach, que yo quería, simplemente lo digo porque siempre hablamos de un montón de Sí, cosas y sí. queremos hacer referencia a la gente que lo pensó y tal, y no somos capaces. Entonces yo simplemente digo el nombre porque Sí, no para hacerte me chulo, parece es que para que la gente, si lo quiere buscar, que lo encuentre. eso es, efectivamente. Entonces, los positivistas consideran que la ciencia solo es ciencia todo lo que tenga respaldo la experiencia o la razón, ¿vale? O sea, son como muy pragmáticos, ¿no? O sea, y esto en principio parece un buen criterio, ¿no? No sé tú qué opinas. La experiencia engaña, o sea, O la razón también, dicen, ¿eh? O sea, no solo la hablan razón de también lo que engaña. veo. Ah, pero a la vez, la experiencia y la razón. No, experiencia o razón. Ah, O ambas, claro, por supuesto. mi sensación es que o sea, las experiencias engañan. Sí. O sea, pues Pero que una ciencia esté respaldada por observaciones empíricas y sí, sí, claro, por claro, razón. o sea, pero sí, sí, sí. Así dicho, de observaciones empíricas, sí, pero observaciones empíricas con un poco más de, o sea, hay que ponerle un asterisco todavía Efectivamente, y efectivamente. marcarlo Eso, aún más. eso es. O sea, pero claro, sí, o sea, según ellos, o sea, si tú puedes demostrar algo, entonces ese algo es ciencia, ¿no? Y ya está, simplemente eso. Sí, Pero claro, eh, hay ciencias que no se pueden apoyar en las observaciones, ¿no? Las ciencias, ¿cómo se llaman estas ciencias? Las ciencias formales, ¿no? Como las matemáticas, por ejemplo. Las matemáticas son ciencias formales que tú, o sea, las matemáticas, quiero decir, ¿cómo observas las matemáticas? Hay campos a lo mejor de las matemáticas que sí que puedes observar, como a lo mejor la geometría, sí, en algunos casos, sí, sí. pero luego hay otros campos de las matemáticas que... No, claro, de hecho, bueno, aquí no sé si vas a acabar yendo a este tópico, a este tema, que ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿El qué? que las matemáticas no necesitan de un sustrato, o sea, que las matemáticas son como abstractas, que no necesitan de una vida real para ser entendidas. Entonces, Que precisamente las lo que dicen, matemáticas, o sea, tú dices que las matemáticas no se inventan. Era lo que decías tú. sí, Las sí, matemáticas están, sí, existen. las matemáticas existen y se descubren, no se inventan. Eso se descubren. Porque, Igual que se descubre la gravedad, igual que se descubre la... sí, eso es. Porque Eso no es. o sea, y las matemáticas, si el universo no existiese, las matemáticas seguirían siendo válidas porque son algo abstracto que igual o sea, son conceptos y no necesitan de algo físico para ser verdad. Claro, Entonces, en base a eso, o sea, lo que tú estás diciendo es lo contrario, que como no son en base a algo físico que pueda demostrarlo, no son verdad, no son una ciencia. efectivamente. Por eso digo que el positivismo lógico como que se queda un poco corto en ese sentido, ¿no? O sea, decir simplemente que algo que tú puedes demostrar es ciencia, Mm, es como, bueno, pero hay cosas que no se pueden demostrar porque simplemente, o sea, quiero decir, las matemáticas, es que es el ejemplo más claro, ¿no? Las matemáticas existen, están ahí, se descubren, pero tú no puedes tocar las matemáticas, claro, en muchos casos. claro, funcionan, pero no hay nada que puedas tocar o que puedas, o sea, es Eso abstracto. es, eso es. Claro. Entonces, los positivistas plantean otro criterio que es un criterio que yo no termino de comprender mucho, que es que quiere decir que los enunciados que formulan estas ciencias tienen que ser tautológicos. Tautológico quiere decir que en este contexto, quiere decir que se pueden demostrar por sí mismos, ¿no? Vale, sí, No sé si me explico, porque, sí, porque en otros contextos como la lógica, algo tautológico es algo que no es positivo, ¿sabes? Es algo que es ujú, una falacia, es algo tautológico, ¿no? sí, Pero en este caso, en este contexto, la tautología es algo positivo, ¿no? Es algo,
pues eso, que son enunciados que se demuestran por sí mismos, que no necesitan apoyo de otra teoría previa o de algo que hayamos, por así decirlo, inventado nosotros, o algo que hayamos hecho nosotros para ser demostrado, ¿no? Ujú. Porque entonces sería un poco falaz, ¿no crees? O sea, nosotros inventar algo que demuestra otra cosa que nos hemos inventado Sí. Sí, sería algo es un poco como falaz. que apoya, claro, te puedes apoyar de otra cosa que está inventada para inventar otra. Sí, Claro. te entiendo. Entonces al final no terminas nunca. Tienes que llegar a un Sí, punto, algo que sea como la base, ¿no? Algo que se demuestre por sí mismo. sí. Entonces, ahí es un poco donde se queda el positivismo lógico. A mí, mm, no sé a ti, pero a mí no me termina de convencer. Hay algo como que me coge, hay algo que chirría, ¿no? Que Sí, falta. a mí también me parece un poco, no sé. Y más, y más dedicándonos tú y yo a lo que nos dedicamos y estando tan cerca un poco de la ciencia y de cómo se hace ciencia, nos faltan cosas, ¿no? Entonces, aquí llega otro filósofo de la ciencia que se llama Karl Popper, Bonito nombre. bonito nombre, que como respuesta o como para intentar completar esta corriente de pensamiento, igual, no sé si completarla, no sé si era su intención completarla, ahora más bien discutirla, ¿no? O llevarla a la contraria, por así decirlo, aparece, o sea, o él se le ocurre o piensa en el falsacionismo, que yo creo que esto ya sí que te tiene que sonar mal, ¿no? Ujú. Todo el tema este de falsar y todo esto. Sí. Entonces, Karl Popper defiende que algo es ciencia si se puede falsar, si se puede poner a prueba, si está constantemente pues, discutido, ¿no? Esto me parece más, o sea, suena ¿Esto más, te parece? suena mejor, sí. Sí, ¿a que sí? Entonces, claro, el mítico ejemplo que pone siempre, que yo creo que todo el mundo que ha hecho ciencia o que por lo menos se ha interesado por la ciencia, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, que es el tema de los cisnes. Tú no sé si has oído esta metáfora, por así decirlo, ¿no? Tú vas a un estanque, ves un montón, ves cientos y cientos de cisnes blancos. Entonces tú dices, claro, los cisnes son blancos, ¿no? Porque todos los cisnes son blancos, entonces un cisne que me vaya a encontrar yo Ujú, va a ser blanco también. ujú. Pero claro, o sea, ¿qué pasa si ves un cisne negro? ¿Qué pasa si aparece un cisne negro? ¿Qué te impide, sabes? Lo Que que no es quiero un decir. cisne, ¿no? Claro, o no es un cisne o Mi teoría estaba estamos mal. equivocados. Sí. Tu teoría estaba mal. Efectivamente, pues eso es lo que... Entonces, claro, eso es lo que voy, que habría que como que reformular otra vez ese postulado, esa ley que dice que los... O sea, como que habría que ir a las bases de la ciencia y reformular todo, ¿no? Como que plantearnos o cuestionar lo que creemos, la ciencia que hemos A ver, construido. sinceramente, si lo pienso, en la historia de la ciencia ha habido un montón de cisnes negros. En plan, hay Por supuesto, un montón de teorías que creemos que son completas y válidas, que luego nos damos cuenta de que le cojean por este lado o por aquel, y solo se le añade una rama o se le añade una. Y. efectivamente. O sea, a eso voy a ir después porque igual tú igual no lo sabes esto, pero esto ha generado otra corriente de pensamiento completamente diferente que a mí me encanta personalmente y luego la voy a comentar un poco. Vale. Pero, pero sí, o sea, el falsacionismo es lo que digo, defiende que la ciencia es algo que se tiene que poner a prueba constantemente, que tiene que estar siempre sujeto a alguien que quiera discutirla, que quiera argumentar en su contra. Ujú. Entonces es algo dinámico, ¿no? Está sujeto a cambios, siempre. Em, pero claro, esto tiene una implicación un poco, o por lo menos yo lo veo así, es un poco chunga, ¿no? Porque, claro, o sea, el falsacionismo ve la ciencia como algo, o sea, que se va desarrollando poco a poco, ¿no? Porque, claro, tú lo estás todo el rato cuestionando, entonces te das cuenta de que hay errores y los subsanas, los corriges. Sí. Pero, claro, si todo el conocimiento científico está sujeto al cambio y está sujeto a que lo puedas falsar y a que tengas que volver a reconstruirlo, entonces, Se puede llamar eh, conocimiento, sí. ¿eh? Se le puede llamar conocimiento siquiera, si se puede Claro, llegar a. ¿cómo puedes estar tú seguro de que lo que estás haciendo tiene sentido? De que... Sí. No sé A si ver, me explico. O sea, a mí es una cosa que me da un poco de vértigo. a mí, o sea, sinceramente, yo creo que puede ser que muchas de nuestras teorías sean solo correctas a ciertas escalas. A las Ujú. escalas en las que el ser humano tiene como conocimiento o entendimiento. Pero es muy probable que nuestras teorías en escalas más grandes o más pequeñas sean erróneas. Claro, Entonces, a mí como que es algo que tengo asumido y de nuevo, volviendo al tema de las matemáticas, para mí,
y esto, porque lo quiero decir porque así lo iba a traer a lo mejor en algún momento para un melón o lo que sea, bueno, a lo mejor dentro de un tiempo cuando se olvide la gente de este podcast lo vuelvo a traer, pero para mí esto es lo que hace que la matemática sea te diría la ciencia suprema, pero a lo mejor te diría el único conocimiento verdadero, porque el resto de ciencias están basadas en las experiencias físicas, y esas Sí, experiencias físicas siempre se pueden llegar a falsear con un cisne negro, siempre puede llegar un cisne negro que te la rompa, porque nosotros hacemos modelos del universo, pero el universo no se guía por modelos, el universo se guía por el universo, o sea, no todo lo que porque hacemos, es, ¿no? por lo que es, sí, no, y de alguna manera el hecho de que las matemáticas no necesiten un universo para apoyarlas hace que sean, pues lo primero, no falseables, o sea, algo que es un enunciado matemático que sea correcto, es correcto y punto. O sea, no es falseable. Si no, no es correcto. O sea, Claro. si no, no es conocimiento porque estás diciendo algo que no es correcto. Pero si es correcto, no se puede tocar. Es No se puede tocar y no hay nada que aparezca o que podamos encontrar en exacto, el universo que lo pueda exacto, contradecir realmente, ¿no? exacto. Mientras que en las teorías físicas, biológicas, bueno, claro, salud, el tema ciencias sociales, ciencias políticas, economía, todas estas tipos O incluso de, a la ingeniería, incluso. O claro, sea, que va un poquito más cerca de la física, quizá, ¿no? ingenierías, química, cualquier otro de estas, siempre puede haber un sistema que te rompa o lo que sea, no sé, llamarlo sistema, llamarlo, no sé, que te rompa los Sí. esquemas y el ejemplo muy fácil para mí de verlo es la gravitación. O sea, teníamos este modelo heliocentrista, donde la Tierra era el centro, no heliocentrista, sino, bueno, donde, Geocentrista. geocentrista, eso no me salía la palabra. Y realmente éramos capaces de predecir el movimiento de los planetas. O sea, teníamos un modelo de la hostia, de difícil, pero con el cual, de alguna manera, Dios sabe cómo, éramos capaces de predecir el movimiento de los planetas. Hasta que Ujú, llegó Newton y dijo, no, esto funciona asado. Y entonces dijimos, ah, pues mira, qué bien funciona, qué fácil es, tienes razón, funciona así. Y fuimos capaces de predecir otra vez los movimientos de los planetas. Hasta que llegó ujú. Newton Einstein, y dijo, sí, eso funciona, pero a pequeñas escalas de masa. A grandes escalas de masa funciona así. Y entonces se creó la relatividad general. Y Sí. dijimos, pues sí, sí que funciona, pero esta es la de materia oscura. Y la materia oscura puede ser el cine negro de la teoría de Einstein. O sea que Ujú. cada uno encontró un fallo al anterior o algo, alguna manera de hacerlo más fácil o mejor explicable. Sí. Y, y esto es, pues lo que dices tú, no tiene por qué tener fin. O sea, yo como Ujú. físico es un ejemplo que está muy claro para mí y, y por eso digo que las matemáticas, eso no va a pasar en la matemática. La matemática si es correcto, punto. Ya está, se sigue a otra cosa. Y ya ¿cómo se llama? O sea, es que no tiene un nombre en concreto, ¿no? Todos estos enunciados que son ciertos, que están demostrados y tal, tienen nombres que ahora mismo no recuerdo la palabra. No sé, te dan un axioma o algo así, no sé. Axioma puede ser. No sé, Creo que es axioma. Sí, pero bueno, sí. sí. Que no hay nada ya que pueda parecer que lo pueda falsar o lo pueda contradecir Porque se lo o contradice poner. porque estaba mal, no porque haya venido algo nuevo, sino porque estaba mal y punto. Efectivamente. Y ya con esto me callo y o sea, dejo mi apunte sobre conocimiento y te dejo seguir. No, pero que ya iba a saltar ya a la siguiente, a la siguiente corriente de pensamiento que es la que te comentaba antes que me gustaba tanto, ¿no? Y que tiene que ver justo con esto que estabas contando de la evolución, de los errores, de corregir. Ujú, La persona que se le ocurrió esto, que pensó en esto, era Thomas Kuhn, que era físico, pero ya en los últimos años, bueno, los últimos años a lo mejor te estoy hablando de los últimos 30 años, ¿no? Pero bueno, hacia el final de su carrera como científico, se empezó a interesar un poquito por la filosofía, ¿no? Y En, claro, obviamente siendo científico, siendo físico, pues fue más hacia la filosofía de la ciencia. claro. ¿En qué época de qué época es este hombre? ¿Lo sabes? Creo que murió a mediados, lo puedo buscar al momento. Bueno, de hecho igual lo tengo abierto aquí. A ver. Mm, mm, mm. Sí, creo que lo tengo abierto. Creo que es de mediados sí, efectivamente, bueno, de principios del siglo XX, de 1900, del 22 y murió en el 96, O sea, que es una persona 1996. del siglo XX. Vale, Sí, o sea, bueno, ha dado clases en el MIT, en Berkeley, en vale. Princeton,
sea, en muchos sitios así importantes. Sabes que no sabía si situarle, pues yo que sé, antes de la guerra, después de la guerra, todo esto, o cuánto de moderno era, o... Pero vale, Sí, vale. es relativamente moderno comparado con, bueno, comparado con Newton a lo mejor, Claro, sí, sí. o con Euler o con alguno de estos. Pero sí, entonces Thomas Kuhn propone otro punto de vista que es que como que complementa, ¿no? A los otros dos puntos de vista. Él lo que dice es que en realidad no hay una ciencia, sino que hay dos tipos de ciencias. Hay una ciencia normal y una ciencia no normal, aunque yo he visto que también en algunos sitios lo llaman una ciencia revolucionaria, ¿no? Que a mí como que me gusta mucho el nombre ese, es como muy épico, ¿verdad? Sí, sí, La dan ciencia ganas de revolucionaria. apuntarse, me apunto. Efectivamente. Pues mira, la ciencia normal se llama así porque es la que se hace todo el rato, constantemente, ¿no? O sea, tenemos unos principios científicos que son fundamentales y que son los que seguimos, ¿no? Pues por ejemplo, lo que decías tú, la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? O sea, Newton formula su ley de gravitación universal y entonces a partir de ese momento todo el mundo empieza a predecir cosas, a entender cosas que ocurren en el universo utilizando esa ley, ¿no? Pero de repente hay como cosas que no encajan, ¿sabes? Que dices, aquí esto me chirria, cosas, detallitos pequeños. Ujú, Y uno de los detallitos pequeños que no era capaz de explicar la ley de gravitación universal, igual tú conoces este problema, es el problema de la deriva de Mercurio. ujú. ¿Sabes cuál es? No, que tenía por aquí el dato, lo que pasa es que decía que la órbita de Mercurio como que iba variando una cosa minúscula, era como décimas de arco de radiano o algo así Sí, por ahí. Mira, aquí lo tengo. Eh, 45 segundos de arco o algo así, decía, no sé si era por cada millón de años, una cosa minúscula, es una cosa ridícula. Sí. Pero claro, la ley de gravitación universal de Newton no era capaz Ujú, de predecirlo. Entonces llega Einstein y dice, pues ahora a partir de ahora hay que hacer ciencia revolucionaria, ¿no? O sea, ciencia revolucionaria es ya no modificar tu modelo para adaptarlo a las observaciones, que es algo que también hizo el propio Einstein, hizo con la constante, ¿cómo claro. era? Sí, de materia. La contaste sí, la constante gravitacional esta. No. eh, La- la lambda esta del modelo de Newton de Einstein, sí. sí. No sé cuál. Ay, joder, todavía me da estas cosas. ¿Lo estás buscando? Constante cosmológica. La constante cosmológica, eso es. Que al final es un parche, ¿no? Sí, sí, O algo que pones a totalmente. tu modelo para que encaje Con las leyes, con con las las asociaciones, sí. con las observaciones. Pero tú ya cuando haces eso ya ves, estás viendo que dices, aquí hay algo extraño, porque esto de que tenga que ponerle yo aquí una suma, una constante, algo así, eso no encaja mucho. Claro, entonces todo el mundo empieza como a decir, de hecho se propuso, que esto lo leí, se propuso la existencia de un planeta nuevo entre Mercurio y el Sol, el que se llamaba Vulcano, era algo así. Tenía que apuntar. Curioso. Creo que se llamaba Vulcano o algo así. Sí, que ya puestos a buscar ideas locas, pues la más loca también valía, ¿no? En realidad no es tan loca porque no sé si sabes que Saturno se descubrió así. Porque la órbita de Urano era rara, no encajaba con las medidas, entonces hubo un científico que dijo, tiene que haber un planeta en esta órbita que describe esta trayectoria y que va a pasar por este punto este día, así que mirad para allá porque va a aparecer. Y apareció y así se descubrió, No lo sabía, eh, pero me has si no me dejado... equivoco, Saturno. Saturno se descubrió así, con observaciones de otros planetas. Sí. Y entonces con Vulcano pasó lo mismo, bueno, con Mercurio pasó lo mismo, dijeron los científicos, vale, pues vamos a hacer lo mismo porque igual nos encontramos aquí un planeta que claro, es complicado de ver porque al final en aquella época tú mirabas al Sol y, claro, tienes el Sol enorme, tienes a lo mejor un planeta minúsculo, pues es muy difícil verlo, ¿no? Entonces dijeron, vamos, echaron cuentas y dijeron, para que esto ocurra con Mercurio tiene que haber un planeta aquí. Entonces se enfocaron en ese momento, en el momento preciso, y no vieron nada, obviamente. Ujú. Pues este tipo de cosas se hacen constantemente hasta que llega alguien como Einstein y dice, no, 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 aquí lo que pasa es que el modelo está mal o no encaja o por lo menos está mal para estas escalas de las que estamos hablando, ¿no? Ujú. Y hay que construirlo de nuevo, hay que hacer uno nuevo diferente que lo explique. Y así es como
es una de las razones por las que él creó la relatividad general. Ujú. Y de hecho él tiene unas declaraciones que dice que cuando él consiguió demostrar la deriva de la órbita de Mercurio con su teoría, dice que estuvo 3 días tumbado del puro gozo que tenía él Del de que lo había éxtasis. conseguido. Eso lo dijo, decía que se tiró 3 días lleno de, como diría el rey, de orgullo y satisfacción. Entonces, a mí esta teoría me parece, o esta corriente de pensamiento me parece súper chula, ¿no? Porque además encaja muy bien con las observaciones también, ¿no? Con lo que ha ocurrido toda la vida en la ciencia. Te puedo hacer una pregunta. Esto de la ciencia revolucionaria y eso se refiere a periodos concretos de tiempo en el que se empieza a buscar alternativas locas y, o sea, quiero decir, no, no se refiere a un tipo de ciencia como tal que puede pasar en cualquier momento, sino se refiere precisamente a periodos de tiempo cortos en los que cualquier teoría vale casi hasta que se encuentra una que encaje. O... Efectivamente, o sea, son momentos en los que tú descubres algo que cojea y todo el mundo dice, no, esto no puede ser. Entonces, este modelo o lo corregimos de alguna manera inventándonos cualquier historia que se nos ocurra. Ahí llega un punto en el que cualquier cosa se acepta, con tal de Sí. intentar descubrir por qué está fallando el modelo que lleva siglos, ¿no? Porque en el caso de la gravitación universal de Newton, llevaba siglos Ujú. vigente y nadie era capaz de, hasta que empezaron a observar los planetas más en detalle, se dieron cuenta de que las cosas fallaban en algunos casos. Y normalmente lo que se suele hacer, que es lo más sencillo, es coger el modelo e intentar corregirlo de alguna manera. O inventarse cosas como lo que dices tú, por ejemplo, de la materia oscura. Es algo que no vemos, que no detectamos, que es complicado de demostrar que está ahí, pero se pone ahí porque así de esa manera las observaciones encajan, ¿no? Ujú. Es una solución que puede ser, no sé si, de hecho, desconozco si está demostrado que exista la materia oscura ahora mismo. Es curioso porque hace poco, a ver, yo, claro, me alejé un poco más de ese tema hace poco, hace un tiempo, pero hablé con físicos de partículas que están buscando modelos de partículas elementales que puedan encajar con la existencia de la materia oscura. Y le Ujú. pregunté a uno de ellos, pero se ha demostrado que materia oscura existe, o sea, eso es una cosa que... Porque hay muchos de ellos que están probando, intentando hacer la misma cosa. Y le dije, ¿se ha demostrado que materia oscura existe? Y se rió y me dijo que no, que, Ya. que se asume. Como todo funciona tan bien, se asume que es verdad. Pero, y a mí, esto un palito para los científicos o los políticos, más bien, se está pagando mucho dinero por buscar una, pues básicamente sí, por buscar brujas en la ciencia. Ujú. Y en vez de intentar pagar a teóricos que intentan hacer un modelo, pues dices tú, ciencia revolucionaria. Ujú. Esto está casi bien, ¿qué es lo que le falta para estar bien? Que no sea una constante. Claro. Y de eso no hay casi grupos de investigación que estén haciendo eso. Claro, pero porque muchas veces, o sea, es que yo creo que esta ciencia revolucionaria, yo creo que es para los elegidos, ¿no? Para A, los que están tocados por una varita. a ver, Einstein estaba tocado por una varita, pero también es una contribución de mucha gente y mucho, o sea, Sí. los alumnos de Einstein también le ayudaron muchísimo a crear sus modelos, a luego a buscar sus soluciones, etcétera, etcétera. O sea, mm, en parte, o que yo, por decir algo, que yo hoy haga algo que me acerque un 1% a la solución, a lo mejor hace que un iluminado, como dices tú, dentro de 50 años diga, coño, esta es la pieza que me faltaba, ya lo tengo. Ujú. Pero si no se hace ningún esfuerzo en ese camino, entonces de luego que no vas a llegar a él. Claro. Sí, no, desde luego, desde luego. Sí, de hecho, probablemente el propio Einstein sin Newton no habría conseguido nada, ¿no? Porque imagino que o sea, necesitó tirar del cálculo Diferencial. diferencial, que No, eso no, se lo inventó una tarde que tenía ahí suelta. ni Einstein ni nadie. O sea, Newton es el mayor elegido de la historia, el mayor genio de la historia también. O sea, no. Compararse con Newton está feo. Ya, incluso el propio Einstein, ¿no? Sí. Pues por eso digo que. Pero, o sea, me gusta mucho esta teoría porque si encima tú te vas a las observaciones, nunca mejor dicho, o sea, te das cuenta de que es verdad, de que estas cosas ocurren. Tú propones un modelo, ves que el modelo funciona hasta que de repente hay algo que no te cuadra. Entonces empieza todo el mundo a poner parches, a inventarse historias y movidas, hasta que alguien da con la clave, ¿no? Y ahora es seguro que ahora mismo está pasando en varios campos de la ciencia. Sí, sí, sí.
Y que te se iba a ve bien. preguntar, en base a esta teoría, las ciencias sociales y cosas así, ¿son ciencias? O sea, en el tema de la demarcación, las ciencias Ujú. sociales, las ciencias económicas y así, ¿son ciencias en base a esta teoría o se quedan fuera? Sí, yo creo que también son ciencias. Aquí es verdad que se está yendo mucho a las ciencias más clásicas, ¿no? A la física, a la química, a cosas Sí, así. eso se llaman ciencias puras en frente a... A las ciencias puras, sí, es que tampoco me gusta mucho ese concepto de las ciencias puras, Ya, sí, clásicas, pero sí, sí, te entiendo lo que entiendo. quieres decir. Y, pero yo creo que sí, ¿no? Porque al final en las ciencias sociales también se basan bastante en observaciones. O sea, la sociología, por ejemplo, Sí, en la sociología se experimenta, en la sociología o sea, se contradicen las teorías, se ponen a pruebas, se falsean, todo este tipo de cosas también se hacen en esas ciencias, ¿no? sí. Yo creo, o sea, tampoco soy un experto en ciencias sociales, desde luego. No, sí, sí. También se hacen mediciones, se hace repetición del estudio, bla, 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 bla. Claro, Pero son un poco más... Como de alguna manera siento que esas ciencias son un poco más de la época o del tiempo, por así decirlo. O sea, sí. bueno, no sé. Y un poco más artificiales, quizá, ¿no? Porque, por ejemplo, la física o la química son cosas, o sea, ese estudio del universo, ¿no? O sea, eso, las cosas pasan, estemos nosotros en el universo o no estemos, ¿sabes? O sea, la Tierra va a seguir girando al Sol aunque nosotros no estemos aquí. Ujú. Y los agujeros negros van a seguir existiendo y tal, pero sin embargo, las ciencias sociales, la economía, por ejemplo, la economía no existiría si nosotros no... Claro, por eso te digo, en el caso de la económica, que es un caso claro, porque las sociales puedes más o menos decir que la sociedad ahora mismo ya es inevitable y que nunca va a dejar de existir. Pero las ciencias económicas tengo la sensación de que son muy, o sea, que son totalmente dadas por el tipo de sociedad que tenemos. O sea, que no son, Sí, cambiando un poquito la sociedad, todas las ciencias económicas, bueno, no sé, se van al garete. Sí. a lo mejor no estoy hablando más de lo que sé, pero me da la sensación de que cambiando la sociedad un poco o cambiando el estilo económico que lleva un país o este o aquel, podrían cambiar. O muchas de las observaciones podrían cambiar. Ujú, Pero porque es algo ficticio, entre comillas. O sea, es una... Pues claro, la economía se inventó por los seres humanos, eso está claro, ujú. y el estudio de la economía viene de una invención. Entonces, pues es un poco más ficticio. Además es que la economía es un caso muy curioso porque es una ciencia que es una ciencia social, pero se basa en las matemáticas. O sea, al final son matemáticas, no sé si decir matemáticas puras y duras, pero son matemáticas. O sea, es estadística, es Mm. un montón de ramas de las matemáticas que se juntan A ver, para explicar comportamientos que tienen que ver con el dinero, que es un invento nuestro al final. mm, O sea, no se diferencia mucho de la física en ese sentido. Al no, final la física es una aplicación de las matemáticas, sí, sí. En ese sentido, no. O sea, la única diferencia es como el objeto de estudio, claro. que el objeto de la economía es un invento nuestro que es el dinero Ujú. y el objeto de la física es algo que está antes que nosotros o sea, Sí. y que va a estar después y que nosotros ni pinchamos ni cortamos ahí, o Vamos, sea, ¿no? cuando me muera yo se acaba la física, ¿eh? Ya nadie más va a hablar de eso. Sí, Bueno, sí, pero y la conclusión es, ¿la astrología es una ciencia o no? claro, o sea, yo te iba a preguntar ahora, porque a mí lo que me interesaba también es saber un poco, porque, o sea, ahora, no sé si has visto que hay un tío, creo que es el entrenador del Moscardó, que es un equipo de fútbol de aquí de Madrid, que es terraplanista y va a los programas de televisión Sí, y sí, se vuelve loquísimo. sí, sí, que se pone como a faltar a la gente que le lleva la contraria Claro. y... Y Sí, o sea, él se basa también, él dice que se basa en observaciones y en experimentos científicos completamente válidos, como por ejemplo tirar agua en un globo terráqueo de estos de plástico y que se cae. y decir que el agua no se queda adherida. No sé si tú has visto ese experimento, eso lo Sí, hizo en sí, sí, televisión. lo he visto por Twitter, sí, sí. Y le dijo, le preguntó uno, ¿qué es Aquarius? Y dijo, ¿qué es? ¿Un poco de ginebra? Es un personaje. O no sé quién fue, en una, en una, en una conferencia de terraplanistas.
Y había un tío ahí que de repente están hablando tal y llega el turno de preguntas y un tío levanta la mano y dice, yo hice un vuelo, tuve la suerte de hacer hace muchos años un vuelo en el Concorde, que es el avión este que es la hostia, que dice que se elevó no sé cuánto, 18.000 metros, algo así, no sé Me si, cuadra, sí. no sé, era una burrada y decía que él, o sea, rollo como 3 o 4 o 5 veces más que la altura que cogen los, no sé si era 18.000 pies lo que dijo, la altura de lo que coge un avión comercial normal. Mm. Y él dijo que él, desde esa altura, se veía perfectamente la curvatura de la Tierra. Y la respuesta del tío que estaba dando la charla fue llamarle esquizofrénico. Le dijo, tú eres un esquizofrénico. Sí, yo mentiroso, ya está. O sea, el problema, a ver, creo que aquí hay dos factores, y también de esto lo hablamos que varias veces, que está el yo veo más que vosotros, soy más inteligente que vosotros, entonces cualquier teoría que más o menos me cuadre, si me hace más inteligente que tú, la voy a aceptar. Mm. Y, y luego el factor, o sea, creo que para, o sea, el terraplanismo, si existe, es porque de alguna manera para nuestro día a día tiene sentido. O sea, quiero decir, Claro, es lo que hablabas tú, ¿no? De que a lo mejor a escalas nuestras funciona, porque en realidad es verdad que los aviones, cuando los diseñan y todo esto, cuando se hacen matemáticas con los aviones, muchas veces se supone una Tierra plana, infinita, tal, no sé qué, y se hacen ese tipo de aproximaciones y las cosas funcionan, y es cierto. Pero porque a nuestra escala claro, esa aproximación funciona, claro, que es algo, es lo que comentabas tú antes, ¿no? claro. Entonces, como a la escala de, pues, terraplanista de una persona, lo que sea, la Tierra plana tiene sentido. Y yo creo que también eh, hay poca gente que se va a hacer las preguntas que no saben responder. O sea, por Claro. ejemplo, la gravedad, ¿cómo funciona en la Tierra plana? Que esto creo que es algo que una vez dijiste tú, que para ellos es como un disco que está acelerando hacia arriba, ¿no? Era de manera infinita a 9,8 metros por segundo. Entonces, en base a eso, también lo dijiste tú, la Tierra en sus millones de años de historia va a la velocidad de la luz por 1000, Multiplicada por 1.000 a lo mejor. sí. Lo cual no tiene sentido por todo lo que sabemos, pero bueno. O cómo explicas que la gravedad de la Luna sea más pequeña que la gravedad de la Tierra. O sea, eso quiere decir que hay dos discos que de alguna manera siempre se ven a la misma distancia, porque nosotros vemos la Luna y siempre a la misma distancia, pero que cada uno va Claro, acelerando a una distancia, a una velocidad distinta. ¿Cómo tiene sentido claro, eso? pero eso tiene sentido porque en realidad tienen la misma gravedad, lo que pasa es que la NASA te miente Claro, y pues los entonces, científicos te mienten, ¿sabes? Ahí es donde está el tema. y el problema pues es este, que cualquier rebate que le puedas hacer o cualquier en plan decirle que tu idea es equivocada, siempre se puede decir con que te está mintiendo. Entonces, como no puedes demostrar nada porque todo es mentira, pues ya está, no. O sea, el principio este de poder falsar cualquier teoría con los terraplanistas no funciona, porque tú lo haces y lo haces con observaciones súper simples, ¿no? Como yo me voy al hemisferio norte y las estrellas giran hacia un lado, y me voy al hemisferio sur y las estrellas giran hacia el contrario. ¿Cómo explica eso la Tierra plana? No, es que eso es mentira. Eso es una bóveda que tal, no sé qué. Las estrellas no existen. Eso también me. Claro, las estrellas no existen. O el tema este el experimento, ¿quién fue que midió la curvatura de la Tierra en Egipto? Pero en el antiguo Egipto, que cogió dos estacas, las puso una en un sitio, una al principio del Nilo y otra al final del Nilo, Sí, y una no daba sombra y la otra proyectaba en no sé cuántos metros de sombra. sí. Y aproximó el radio de la Tierra con, Y yo qué se sé, hace muchísimo. 5 o 6 dígitos de exactitud. Que Claro. uno de los mejores experimentos de la historia. Sí, sí, y tan simple como dos palos, Sí, uno en cada lado. y un par de sombras, Uno sí. no sé qué. Y son cosas o sea, te estoy dando observaciones que contradicen tu teoría y tu manera de contrarrestarlos o de rebatirlos es decir que soy un mentiroso, que vivo engañado, que no sé qué. Pero sabes, me sale también que nunca han hecho. O sea, esta gente que dice estas cosas nunca ha hecho un experimento que pueda demostrar o rebatir que la Tierra. O sea, si el experimento es tirar sobre un globo terráqueo agua, si es este experimento, pues qué discusión estamos teniendo. O sea, Claro. pero nunca han hecho un experimento como el de las estacas para rebatir la Tierra es plana, la Tierra no es plana. O sea, Si ese experimento es mentira, hazlo tú y a ver qué ocurre, ¿no? claro, claro. Dale una explicación. O sea, vale, o ocurre, pero ¿por qué ocurre? Y te voy a decir Porque más, el Sol
realidad dicen que está muy cerca, entonces está tan cerca que es capaz de proyectar diferentes sombras en diferentes puntos del planeta. Bueno, vale. si, si, tú lo dices, y por eso también Sí, existe la noche de día, porque el Sol en realidad está muy cerca. mm, Sin embargo, nosotros subimos y el Sol no lo tocamos nunca, nunca nos acercamos. sí. No, que te iba a decir que no sé cuál es la estadística, pero esto ya es totalmente opinión. Creo que el 99,99% de los terraplanistas no tienen ni idea de matemáticas. Hombre, pues probablemente, pero date cuenta que el terraplanismo es una teoría muy cómoda para Para, gente que en realidad o sea, que van de que se lo cuestionan todo, pero en realidad no estás cuestionando nada, porque tu conocimiento, lo que tú sabes, no lo estás cuestionando. sí, para el cuñadismo, se podría decir, como para... Sí, totalmente, totalmente. Sí, Entonces yo aquí, respecto a este tema de las teorías estas raras y tal, hay una cosa, una pregunta en concreto, tengo varias cosas apuntadas de las que quería hablar contigo, pero una es, bueno, son dos en realidad. Em, la primera es, ¿tú crees, o sea, tú qué crees que habría que hacer con estas teorías extrañas que la gente se inventa a veces? Pues vamos al terraplanismo porque es lo que más sí, la astrología, lo que sea. de moda hasta ahora mismo, ¿no? O sea, ¿tú crees que lo mejor es no darles visibilidad? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Eh, Creo que si entras a rebatir... Es que esto es curioso, voy a irme a otro caso, pero vi un estudio sociológico, como una vez un paper de un estudio sociológico, que decía que si tú, a lo mejor estoy relacionando dos cosas que no tienen por qué tener relación, pero casualmente tienen relación. El caso Ujú, era que si tú como político discutías las ideas de la ultraderecha en un debate, aunque tú ganases la batalla dialéctica, el beneficiado era la ultraderecha porque estabas validando su, su teoría como debatible. claro. Entonces, y que socialmente, cada vez que se ha debatido de este tema en espacios públicos, los beneficiados a largo plazo son la ultraderecha, sea como sea el Ujú, resultado. Y para mí, mi sensación es que eso se puede aplicar directamente también al terraplanismo. Tú, si en un espacio público das voz y discutes como una persona, tú como una persona, intentando ser científica, intentando ser rigurosa, hablas con cualquier terraplanista, por poner el ejemplo de cualquier teoría de la conspiración, lo que estás haciendo de ujú. alguna manera, en mi opinión, es dar voz o parecer que hay un debate sobre una cosa que no hay debate. O sea, en este caso, Ya. el terraplanismo no es un debate, el terraplanismo es mentira, punto. O sea, no hay debate, no, no tiene sentido debatirlo. Ujú, Y hay mucha gente que te dirá, ya, pero es que si no te presentas al debate, entonces le estás dando la razón de que no le refutas las ideas y no sé cuántos. O sí, pero de alguna manera le está diciendo, callas la puta boca porque no, esto no es un debate. O sea, aunque sea verdad eso, la sensación que tú estás dando es, esto no es un debate, punto. No voy a hablar contigo. Ya está. sea, tú dices que el hecho de debatir con un terraplanista como que le da automáticamente a esa teoría la categoría de Debatible. posible o de ciencia, ¿no? Porque al final, Claro. quiero decir, si tú debates con alguien es porque las ideas sobre las que estás debatiendo son en teoría científicas, ¿no? Que tiene sentido y tal. Lo que pasa es que a mí tampoco me parece una postura muy científica, no, o sea, ya no sino que, o sea, no intentar demostrar que el otro es contrario, o sea, que el otro es falso, la teoría terraplanista es falsa, sino el hecho de que a ti te cuestionen tu teoría de la Tierra esférica, la Tierra redonda, tal, o sea, que tú no te presentes a ese debate, me parece una postura poco científica. Yo a lo mejor puedo apuntillar que tú puedes, si yo tengo un amigo terraplanista, puedo debatir con él sobre terraplanismo. El Sí. problema es que no debe de haber un chat frente a 1 millón de personas de la NASA, por ejemplo, debatiendo terraplanismo. Porque eso Ujú. lo único que hace es abrir el terraplanismo a nuevos horizontes o terraplanismo de nuevo. Porque es el ejemplo que estamos usando, pero cualquiera de Sí, es astrología. sí. Por ejemplo, creo que nosotros, tú y yo, debatiendo por qué el terraplanismo existe, es una, o cosas así,
sí que es una conversación válida tenerla, porque no estamos validando, en ningún momento estamos validando el terraplanismo. O sea, Ujú. en todo momento estamos diciendo, es una tontería, no existe, es una tontería. Pero estamos diciendo cuáles son los motivos por lo que es una tontería. O sea, eso sí se le puede dar altavoz, pero no en el debate, sino en el sentido, esto y esto es por lo que está mal. Y lo voy a demostrar, y ya está. No, Ujú. no tiene más. Claro. Entonces, esa es mi sensación. Y sí que es verdad lo que dices tú, que alguien se cuestione tu teoría y no te lo plantees si quieras debatir con él, es extraño, pero es como, no sé. O En sea, algún sitio tienes que poner el límite, ¿no? creo que también, de nuevo, volviendo al tema político, había la, ¿cómo se dice? La paradoja. Con los nazis en su momento, no sé qué humanista hizo una paradoja, aquí estoy hablando de memoria, así que se vale que no Sí, me sepa el nombre, ¿no? sí, sí, sí. Que era como, porque la gente al principio ya decía, hay que respetar a los nazis, hay que respetar a los nazis, hay que respetar sus opiniones, bla, 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 hay que dejarles hablar, bla, bla, bla. Pero Mm. en este caso llegó el momento en el que ellos no te dejan hablar a ti, porque a ti, bueno, Porque claro, sí. nos Entonces, van a tirar nos van a tirar el capítulo, ¿eh? sí, sí. Estamos diciendo mucho la N palabra, ¿no? Bueno. The N-word. La N palabra estamos diciendo. Bueno, pues eso. Y con el terraplanismo pasa un poco lo mismo. Hay que respetarles, hay que debatirles. Pero si el terraplanismo fuese el establishment, por así decirlo, no te dejarían hablar a ti. Te cancelarían, te ocultarían, se reirían de ti. O sea, eso Sí, sería una postura fascista. sí, sería una postura fascista. Y de nuevo, no deberían estar relacionados, pero lo están, casualmente lo están. En cuanto a Sí. política y esto, sí. Ujú. Entonces, ese es mi. Yo creo que no. Si a mí me ofreciesen hablar con un terraplanista, podría pensar, vale, si este terraplanista tiene 1 millón de seguidores, a lo mejor lo hago por motivo comercial, pero en cualquier otro sentido no lo hago. O sea, Ya. no. Porque ir al debate valida el hecho de que haya un debate. Ujú. Sí, pero no sé, yo, es que es eso, yo con el, bueno, no sería igual, pero con el terraplanismo me ocurre un poco lo mismo que con el tema de la ciencia y la religión. O sea, el hecho de decir que el terraplanismo no existe y tal, o sea, yo no creo que exista, por supuesto. O sea, yo no soy terraplanista, me parece que las teorías son completamente absurdas, que no tienen ningún sentido, que no se basan en ningún tipo de observación de ninguna clase. O sea, es que, o sea, y la prueba es el experimento este que hizo el tío de tirar agua encima Sí. de una bola de plástico y decir que el agua no se quedaba fija ahí. Ujú. Pero con la religión me ocurre eso que digo, joder, es que no, o sea, no me parece científico decir que no existe, ¿sabes? Es algo que como que lo tengo ahí dentro, ¿sabes? No me parece científico decir que Dios no existe. Aunque Ahí, yo no. sí, sí, te entiendo. O sea, decir categóricamente que Dios no existe no es Sí. científico. O por lo menos sin debatirlo, ¿no? Sin, o sea, o directamente no cuestionármelo. Para mí, bueno, esto en algún momento hablaremos hablando de religión, pero Sí. Si quieres nos eh, sacamos y lo dejamos para. sí, Esto podría ser un melón que dure las 2 horas el de episodio episodio. entero, sí. Sí, pero y aquí creo yo que sí que es válido traer a una persona de religión y o sea, ¿por qué él piensa que es religión? O sea, creo que esto sí es un debate válido. Sí. Pero el hecho del terraplanismo o de que los pájaros son mentira y son un invento del gobierno, porque eso también es una teoría de Es un conspiración programa que existe, de Pedro Sánchez, ¿no? sí. Para O de los vigilarlo. comunistas, de los chinos, Sí. o de la astrología, o temas así, creo el hecho de que se puedan debatir no es positivo, porque La homeopatía, también. que eso sí que me parece grave, ¿eh? Porque a mí porque terraplanismo, jiji, jaja, tal, pero el tema de la homeopatía, ojo, ¿eh? Sí, pero al final todos estos movimientos al final también mueven dinero. O sea, sí que el problema también es que mueven dinero, estafan a gente, hay gente que les Mm. apoya, que les paga, que les da visibilidad, le da voz. Entonces, bueno, Sí. ¿Y tú crees que es posible erradicar estos pensamientos de la sociedad? Yo creo que no se puede. yo creo que se pueden marginalizar, pero sí que erradicar a lo mejor es... Erradicar es imposible, yo creo que es como una enfermedad al final. O sea, igual que no se pueden erradicar las enfermedades, creo que la historia de la humanidad solo se ha erradicado una enfermedad. Pues esto yo creo que es igual. Aquí está complicado. Siempre va a haber alguien que
que salga, aunque sea por hacer la gracia o por hacerse famoso, o por, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, yo creo que erradicar no, pero marginalizar sí que se puede. Y Mm. en parte, uno de los motivos de la creación del podcast este, por mi parte también, es un poco como dar nuestra opinión. Dado que hay tantas voces tan sonoras de gente de ese estilo como que hace mucho ruido, dar Ujú. nuestra contraparte de una manera más razonada y más... E intentar también que, pues eso, que te pueda llegar a las dos partes, que no te quedes solo con la parte terraplanista o lo que sea ruidosa, vamos. Ujú. Pero sí, Totalmente. erradicar no sé yo si se... A ver, Yo creo que es complicado, ¿no? el ser humano es estúpido por naturaleza también, ¿no? Sí. Eso también lo decía Es Einstein, ¿Qué decía Einstein? que creo, bueno, es una frase que se atribuye, que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez del ser humano. Y de la primera no estoy tan segura. Ese me estaba loco, ¿eh? Sí, era un jugón. Era un jugón, era un jugón. Y ya para. Esta era la segunda cosa que me interesaba preguntarte ya para terminar, porque creo que nos estamos pasando un poquito de melón, que es. O sea, ellos la gente esta que hace pseudociencia o que tiene teorías conspiranoicas y tal, se apoya mucho en el tema de la libertad de expresión. Porque claro, ahora estamos hablando de que quizá lo mejor es no darles voz, es marginalizar esto, tal, estos pensamientos, pero hasta qué punto eso va un poco en contra de la libertad de expresión. Porque, o sea, que tú no le des voz a una persona puede ir en contra del derecho que tiene a expresarse, a expresar su opinión, a expresar sus pensamientos e ideas. A mí aquí se tengo que decir que igual que me parece que la libertad de expresión es una cosa que se abusa de ello, como... O sea, mucha gente lo utiliza como puedo decir cualquier cosa. Y Y no es eso, así. no, o sea, no es que... Claro, la palabra literalmente dice eso, pero no debería ser así. Pero aquí sí que tengo que decir que silenciar literalmente de decir, por ejemplo, cada post terraplanista que exista en el mundo hay que borrarlo y cosas así, creo que eso tampoco es una solución. Yo creo que ahí sí que atentaría con la libertad de expresión, Sí, porque realmente lo que dicen, como tú dices, es inocuo, o sea, no tiene tampoco consecuencias en la vida, y que sí, 1000, 10.000 personas piensen así, pues bueno, si son más felices así, es que tampoco... Y silenciarlo, pues, no sé, como que también hace un movimiento revolucionario un poco... O sea, cuando de silencias las vistas algo, silenciándolo, ¿no? sí, a lo mejor se te vuelve en tu contra. Claro. Es un efecto, esto se ha estudiado en Twitter también, mira, es una cosa sociológica que se ha estudiado mucho, que cuando tú prohíbes algo o censuras algo, como que la gente le atrae más a la gente, ¿sabes? Y lo busca más. Sí, sí, claro, sí. Yo cuando era pequeño a mí mis padres me prohibían algo y ese algo, aunque no me hubiese gustado nunca, yo lo iba a hacer, lo tenía que hacer. Y yo creo que es algo que Sí, pasa. los humanos somos morbosos un poco por naturaleza también, en ese sentido, de todo lo que esté prohibido es lo que me gusta. Ujú. Vale, entonces aquí yo creo que estamos de acuerdo, porque yo creo que estas cosas no hay que combatirlas con la censura, sino yo creo, con la educación y Sí. es verdad que no puedes tenerlos todo el día en televisión diciendo chorradas, Mm, pero yo creo que hay que combatirlo con educación y enseñando a la gente cómo funciona el universo claro. O sea, y eso pero y ya está. para mí pues las dos cosas son, o sea, las dos, porque tu primera pregunta y tu segunda pregunta, como que mi posición es contraria la una y la otra, ¿no? O sea, que no hay que silenciarlos, pero tampoco hay que divertir con ellos. Claro. Y creo que hay como un punto medio en el que un terraplanista en prime time en la tele es malo, pero que en algún momento, yo qué sé, se pueda hablar de terraplanismo en televisión, a lo mejor no con un terraplanista que lo defienda a capa y espada, pero se puede hablar de terraplanismo, Ujú. tampoco es algo negativo, o sea, No, no, no. se tiene que poder Pero hablar. ahora lo que está pasando con el presidente, con el entrenador este o el presidente, no sé qué es del Moscardó, que está todo el rato en televisión. O sea, Sí, está sí, todo el rato. sí, sí. Y todo el rato, además es que faltando a la gente que contradice su teoría Bueno, si nos y faltando al escucha, respeto y sin educado en muchos casos. si le llega en algún momento de esto, ¿le invitamos o no? Yo por mí sí, lo que pasa es que va a ser imposible. O sea, no sé si tú has visto clips, ¿no? Me has dicho Sí, sí, antes. alguno he visto, sí. O sea, es imposible debatir con él porque te dicen, no, es que, mira, no cae el agua no se demuestra que el agua se adhiera a superficies esféricas. Claro, pero porque aquí no hay gravedad, no tiene masa suficiente, este cacharro que tienes aquí no. Ujú.
Y dice, bueno, esos son gilipolleces que se inventan. Y como, bueno, es que entonces, ¿de Claro, qué vamos a hablar? claro. El tuyo no es una gilipollez que te inventas, pero lo mío sí es una gilipollez que me invento. Algo que lleva demostrado siglos y que se ha demostrado con observaciones, con experimentos en mil... Sí, pero yo creo que si en algún momento tuviese un debate con un terraplanista y me tuviese que decirte un mes para decirle, oye, estos son mis argumentos, calmadamente, estos son mis argumentos, esto y esto. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué cabida tiene en tu modelo esto? Mm, Estoy seguro que no te sabría responder ni a mitad de ellos. O sea, claro. la primera es O, hacer del paso, pero la con- segunda no. claro, o respondería pues con teorías conspiranoicas de la NASA te miente, eso son fotografías, que si la curvatura se ve por el ojo de pez, de las cámaras de la Estación Espacial Internacional, Claro, sí, sí, cosas así. sí. Y bueno, yo creo que podemos cerrar el melón ya, dejar de darle visibilidad a los terraplanistas. Sí, parece que solo hablamos de ello, macho. No predicamos con el ejemplo, la verdad. A ver, pero Pero es que da es que ese es el problema. de nuevo es que nosotros como que lo hablamos, pero sin dar validez en ningún momento. O sea, yo creo que eso sí está bien. O sea, Y no es lo no. mismo que, si no es lo mismo que un debate en televisión, que llevas a un físico para debatir con una persona, con un terraplanista, tal, y bueno. Sí, con el presidente del Mujardo que. O sea, imagínate un doctor con 10 años de experiencia en física contra el entrenador del Mojardo. Fight. Claro, y el entrenador de Moscardo le dice, tú lo que pasa es que eres esquizofrénico, y el otro, pues nada, pues mira, me voy a mi casa porque esto no tiene ningún sentido. Bueno, Era bueno. pues Y yo creo nada, que aquí podemos descansar un poquito, bebemos un poquito de agua y abrimos el segundo melón. eso es. Una posita y volvemos. Venga. Ahora. Bueno, y después de esta pausa publicitaria que hemos tenido, que en algún momento será publicitaria, ¿no? Ojalá, ojalá lo sea. Eh, te voy a hablar, bueno, voy a hacer como un disclaimer antes de empezar. Creo que en parte eso es todo puramente de opinión, o sea, es reflexión un poco de la vida y de la sociedad y todo eso, pero se viene una parte larga de opinión o de un poco más de subjetividad Ujú. y a ver, que no creo que sea malo, y, pero bueno, que esto es solo reflexión mía, no, esto no lo he buscado en internet, ni hay nadie que me haya confirmado, no sé, ninguno que se apellide Popper que me haya confirmado la teoría ni nada así. El señor Popper. No hay Popper en este... Bueno, y el caso, esto viene de una reflexión que llevo teniendo mucho tiempo porque, bueno, aparte, como sabes, yo vivo en Alemania y en su momento también estuve en Suecia Ujú. y, bueno, pero soy español, o sea, he vivido toda mi vida en España hasta que me he estado mudando. Y claro, entre estos justo entre estos tres países hay una escala de diferencia de tanto salarial como de precio en general Sí. que, que muchas veces yo he pensado por a ver cuál es el motivo de que esa diferencia, o sea, cuál es el baremo para que exista esa diferencia y no por nada, sino, o sea, no es que me moleste en sí que haya una diferencia de dinero, que me molesta, porque claro, siendo español, pues me viene mal, si fuese suizo me viene bien, Claro. pero la pregunta es más bien, ¿por qué existe esa diferencia y de dónde viene? O sea, Ujú. y bueno, en concreto, en Europa se puede ver claramente, o sea, en los países, cuanto más al norte estás, por lo general mejor te va. O sea, no es así. O sea, en Noruega, Suiza, Dinamarca, Alemania, Suecia, todos estos países, Finlandia, Ujú. en general tienen unos sueldos altos. Y cuando te vas al sur, España, Grecia, Italia, bueno, y todos estos países, ¿no? Otros tantos, Croacia, Eslovaquia, no sé, más del sur, no tienen Ujú. tanta suerte, por así decirlo. Entonces la pregunta es, eh, porque claro, esto en parte también, incluso dentro de los países, hay muchas zonas que también es un poco así, esta diferencia cultural en el norte, incluso dentro de Alemania, Hamburgo es una ciudad muy rica y, por ejemplo, el sur de Alemania, Múnich, también es una ciudad rica, pero más un poco más a las afueras, el sur es más pobre que el norte, por ejemplo, también.
Sí. Y... Pero bueno, en escala nacional no tiene tanto sentido lo que voy a decir, yo creo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que España sea un país pobre en la Unión Europea? O no pobre, pero débil. ¿O qué hace que yo qué sé, Marruecos, por ejemplo, frente a la Unión Europea, sea un país pobre o débil? O te puedo, Marruecos. Marruecos, o te puedo poner ejemplos de Tailandia, Vietnam, eh, incluso de otros continentes, México, comparado con Estados Unidos. Quiero decir, Argentina es más rico que Colombia, por ejemplo. ¿Cuál es el factor común? ¿Qué es lo que... Pero más concretamente la Unión Europea, porque nosotros, claro, somos dentro de un espacio común europeo, ¿qué es lo que hace Ujú. que nosotros seamos los que salimos perdiendo? O sea, porque aquí, claro, en principio todos deberíamos arrimar el hombro, ¿no? O sea, ese es un poco el... Quiero decir, Claro. en Centroamérica, pues, si Colombia es pobre, al que le tiene al lado se la pela, porque no hay ningún acuerdo entre ellos, pero entre Mm. nosotros como europeos deberíamos de alguna manera arrimar el hombro y levantarnos los unos al otro. Entonces, Sí. antes de que abra mi melón, no sé si tienes, o sea, ya voy a soltar cuál es mi melón, pero no sé si tienes alguna idea, alguna indicación. A ver, yo creo que depende mucho del caso, ¿no? O sea, si hablamos de desigualdades y todo eso, yo creo que no es lo mismo el caso de España comparado con Alemania que Marruecos comparado con España, por ejemplo. O sea, yo creo que, o China, por ejemplo, porque China es más poderosa ahora mismo comparado con España, o sea, o con España con la Unión Europea, quizás, ¿no? Porque igual no es muy justo comparar China Claro, sí. con España. Yo creo que hay diferentes razones y casi todas son políticas y económicas. A ver, Principalmente, claro, ¿no? sí. Pero quiero decir que no creo que haya tantos problemas, o sea, que, que a lo mejor las razones para esto no están a lo mejor en la sociedad, ¿no? Porque siempre dicen, es que España es una sociedad que no es trabajadora, que no es emprendedora, tal, no sé qué, y por eso somos tan pobres. Yo creo que no está ahí tanto el problema, quizás, ¿sabes? En Yo concreto, creo que es... de esto salió un dato, en concreto de esto que has mencionado, que España era pues top 4 o así del país de la Unión Europea que más horas trabajábamos por semana o por mes. Vamos, que lo mismo. Sí, O sea, que trabajábamos 2 horas más a la semana que Finlandia de media, cosas así. pero sin embargo la productividad... Sí, bueno, la productividad, sí, si la mides en euros o si la mides en qué lo mides, pero sí, en euros la productividad es más baja, sí. y si mides a lo que se dedica Alemania o Finlandia o Noruega, tal, y a lo que se dedica España, Sí, yo creo sí. que ahí reside el problema principal en la Unión Europea, en las diferencias. O sea, que tú crees que el motivo es eh, socioeconómico, más bien, o sea, social. O sea, yo si quieres te digo cuál creo que es el motivo, por ejemplo, entre España y los países del norte de la Unión Europea. Alemania te va a poner, A ver, ¿no? dime. Centro-norte de la Unión Europea. Lo que pasa es que no sé si te va a chafar un poco tu desarrollo Creo de tu... que, por lo que estás diciendo, creo que vamos muy alejados. ¿Sí? O sea, Sí. va a haber discusión aquí. No, no, no lo sé. A ver, yo creo que España fue muy potente hace muchos años porque teníamos industria. Y yo creo que la industria en España ha desaparecido. O sea, hace muchos años te estoy hablando de siglos, prácticamente. O sea, cuando la industria no estaba muy desarrollada, Sí, pues ahí. Y yo creo que España se ha dedicado o le ha dado mucho énfasis a sectores que quizás no son tan productivos, ¿no? Que no dan tanto beneficio como puede ser el sector servicios, el comercio, la restauración, o sea, el comercio, perdón, el turismo, la restauración. Y yo creo que en Alemania se le ha dado más importancia a la industria, ¿no? O sea, la industria de automóviles de Alemania es una de las más potentes del mundo. sí, Y yo creo totalmente. que por ahí, bajo mi punto de vista, esa es una de las razones por las que, una de las, por lo menos de las más importantes, por la que hay esta diferencia entre España y Alemania, en este caso concreto. Eso va a aparecer en mi desarrollo, sí, pero no, no va a venir como te esperas, creo. Entonces, bueno, si quieres empiezo ya. Sí, adelante. Una de las mis mayores preguntas era, y esto sí que es totalmente objetivo, para mí España es un país de puta madre. O sea, quiero Sí, decir, tenemos todos los climas, tenemos buena comida, en plan, pero buena comida en el sentido que producimos buenas frutas, producimos buenas verduras, tenemos granjas
con animales de alta calidad, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos islas, tenemos volcanes, o sea, Tenemos una sociedad cojonuda bajo mi punto de vista. tenemos, En lo que me refiero a las personas del día a día, no te estoy hablando ya sí, sí, de otras historias, pero yo creo que la gente aquí en España es increíble. sí, somos buen rollistas también, sí. O sea, nos ayudamos, tenemos una sociedad en ese sentido, por lo general, más, no sé si comunitaria la palabra, pero más aunada o no sé, más Generosa, sí, yo sé que, lo que quieres decir. que otros países nórdicos. Y, y claro, porque siendo que para mí todo esto es verdad, que comparado con otros países nórdicos, literalmente en todos estos casos no tienen tanta variedad. O sea, quiero decir, por ejemplo, Noruega pues sí tiene frío y sí, el tema este de los fiordos, por ejemplo, que es muy bonito, pero es una parte especial, pero luego ya de medio Noruega hacia el norte, pues es que está casi todo ello congelado, es que no... Ujú. Y... Pero entonces, Italia, se puede aplicar esto mismo que he dicho de España también, o sea, tiene mucha variedad de clima, porque tiene casi ¿cómo se llama la montaña? Siempre me lío entre Alpes y Andes. Los Los Alpes. Alpes. Los Alpes Eh, son los de Italia, sí. sí. Tiene los Alpes, o sea, al norte y al sur, pues tiene buen clima, tiene playas, tiene buena comida. O sea, quiero decir, tiene esta variedad. Pero es Sí, que somos países parecidos en ese sentido, sí. pero si es que si te fijas, en casi todos los países de estos que te digo de Europa, se sigue un mismo patrón. O sea, todo esto es exactamente lo mismo en base a pues Italia, Grecia, todos estos países mediterráneos, prácticamente se puede decir, esto se puede decir de casi todos ellos. Claro, no sé, Ujú. no conozco tanto Albania como para decirte si Albania tiene buena comida o no, pero la mayoría de países mediterráneos se puede decir esto. Sí, Entonces, quizás sea al revés. O sea, quizás sea el hecho de tener todo esto lo que provoca que estos países estén menos desarrollados. O sea, o sean menos potentes que el resto. Entonces, ya. el melón al que voy a, como lo quiero frasear o decir, es que los países paradisíacos están condenados a ser pobres. Ese es mi melón. Sí. Entonces, Pues, es más un tema de climático y de... Sí, también supongo que climático, en el sentido de ajá. que tenemos las condiciones para que haya buena comida, buena producción de alimentos, una buena calidad de vida climática, pues eso Sí. provoca un subdesarrollo, por así decirlo, del país al nivel económico. Claro, pero porque yo creo que el tema este que estás diciendo del clima eh, causa, o sea, tiene consecuencias que yo creo que desencadenan esto, ¿no? Porque al final lo que hace que un país sea potente de verdad, bajo mi punto de vista, es la industria. Que tú seas capaz de generar recursos, tanto para ti como para vender a los demás, ¿no? Es lo que yo creo que a Pero un país... No tengo ni puñetera idea de economía ni sí, nada de eso, pero bajo mi punto de vista yo creo que este, es algo así. estoy de acuerdo con la conclusión, pero no con el argumento. O sea, estoy de acuerdo que la conclusión es el motivo de... O sea, la industria es lo que hace que se mueva el país Sí. a nivel, pues eso, poder adquisitivo y todo eso, pero Ujú. eh, no es porque abastezcas al resto de países con esto. O, Ya, no, pero lo que quiero decir, o sea, iba un poco más allá. Porque sí, o sea, la industria es un recurso que necesita mucha inversión. Necesitas gente preparada que la desarrolle, necesitas invertir mucho simplemente en poder empezar a generar con la industria, tú necesitas invertir mucho, necesitas invertir en fábricas, necesitas invertir en material, necesitas sí, invertir. Sin embargo, en España, por ejemplo, en Italia, en nuestros países, tenemos una fuente de ingresos a mano que es rápida, que no necesita mucha inversión y que además no necesita que yo creo que esto también es importante, no necesita de la intervención del gobierno, ¿sabes? Que es el turismo. ujú, Por eso en España, si no estoy equivocado, es el país que más bares tiene por habitante del mundo, no lo sé, puede ser. pero con diferencia además, ¿eh? Y yo creo que eso es porque es muy sencillo. O sea, tú montas un bar, que no estoy diciendo que sea sencillo montar un bar, cuidado.
ni llevarlo, ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que a corto plazo es mucho más fácil montar un bar que montar una empresa enorme. De fábrica de coches, sí, sí, El estoy de bar te acuerdo. empieza a reportar beneficios mucho antes, ¿no? Sí. Que una empresa, porque tú una empresa necesitas hacer una inversión muy gorda y poquito a poco vas arrancándola y hasta que no empiezas a ganar dinero con ella, pues puede pasar mucho tiempo. Ujú. Entonces yo creo que en España, como tenemos esa posibilidad de vivir del turismo, pues por lo que dices tú, por las condiciones climáticas que tenemos, porque tenemos mar, tenemos montaña, tenemos frío, tenemos calor, tenemos todo lo que necesitamos, pues yo creo que decidimos vivir de eso y bajo mi punto de vista es un error. Y para el gobierno también es muchísimo más sencillo dejar que la riqueza la cree el ciudadano y el ciudadano lo más a mano que tiene es montar bares, restaurantes y vivir del turismo. Yo estoy de acuerdo con, igual, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero claro, esto no explica que España sea más pobre que otros países. Claro. O sea, quiero decir, lo que dices, estoy de acuerdo con ello, pero para mí esto no explica aún así por qué hacer un bar, porque te da ingresos más rápido, por qué deberíamos tener menos ingresos que, o sea, ganar menos, por así decirlo, que una industria, que una fábrica. O sea, yo pienso que a corto plazo un bar es más rentable o más lucrativo que una empresa, pero a largo plazo la empresa o la industria le da mil vueltas. O sea, Pero eso todo depende a cuánto vendas tus copas o a cuánto tú vendas tus coches. claro, pero aquí está el tema. O sea, en los bares, es lo que te digo, hay bares en España a patadas. Yo, si no estoy equivocado, España es el país que más bares tiene del mundo. Y, o sea, hay mucha competencia, los precios tienen que ser bajos, o sea, el margen de beneficio que manejan los bares es muy pequeño. Sí, Precisamente por eso yo creo, porque hay mucha competencia y claro, si tú coges y pones las cervezas, las subes 20 céntimos, esto nos ha pasado con el bar cutre famoso al que solemos ir. Hay un bar, esto para los oyentes que se vayan sumando. Nosotros normalmente vamos a un bar que le llamamos el bar cutre porque es un bar que apareció de la nada en una nave industrial y utiliza mesas que se encuentra por la basura, sillas que le donan las empresas de alrededor y tal, sí, y hace su propia cerveza y la vendían, no sé si al principio era 1,20 una pinta, ¿no? De más de medio litro. sí, sí. Su único atractivo era La el estética que a mí me precio. hace un poco de gracia, la estética a mí me flipa porque es un sitio como que estás prácticamente en un vertedero. Sí. Y también hay otra cosa que en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. O sea, También es gracioso. No lo estamos vendiendo muy bien, no vamos a decir el nombre porque igual nos sí, cae, una como, denuncia. como nos hagamos un poco conocidos nos cae una denuncia igual, Sí. pero digamos que el sitio le llamamos el barcutre con razón. Y la gracia que tenía es que vendía una cerveza de más de medio litro a 1,20 €. Si no recuerdo mal, era 1,20 € al principio cuando abrieron. Ahora lo han ido subiendo, pero es que cuando nosotros vamos nos damos cuenta. Sí, Decimos, joder, es que ya decimos como si fuese caro, decimos, joder, es que medio litro de cerveza me está costando 2 €. sí. O 2 € con algo, no sé cuánto cuesta ahora. Pero a eso voy, que la competencia es tan grande que los márgenes de beneficio con los que juegan los propietarios de los bares y eso no son tan grandes como nos pensamos. Entonces no genera riqueza. O sea, tú dices que es más bien por oferta y demanda. O sea, que somos pobres como país por oferta y demanda. Yo creo que esa es una de las razones. Así a la primera que se me viene a la cabeza, seguro que hay más. Pero Pues yo creo que a largo plazo un bar no puede ser más lucrativo que o un bar o te estoy hablando de toda la industria o todo el sector de servicios de España no puede ser más lucrativo que el sector industrial de Alemania. pero, por ejemplo, tener una granja, o sea, es más fácil que montar una fábrica, una granja, claro, pero estás también dando servicio o dando... A ver, es que mi análisis va por el camino de... eh, o cómo lo interpreto yo. Ujú. España es necesario para la Unión Europea y puede ser que sea incluso más necesario que los países industriales para la Unión Europea. En el Que es sentido, necesario es España. más necesario España para los países industriales, para la Unión Ujú. Europea, que los países industriales. O Italia. Porque, y ya se vio con Ucrania, o sea, cuando hubo la guerra de Ucrania, el tema este Sí. del aceite de girasol y todas las exportaciones que venían de Ucrania se redujeron un montón y eso literalmente puso en jaque a la Unión Europea. O sea, que el precio de las cosas empezó a subir como loco, etcétera, etcétera. Y si en Ujú. España de repente dejásemos de exportar, la Unión Europea se vería jodida que te cagas. Porque nosotros Sí. somos productores de carne, productores de aceite, productores de fruta, productores de verduras.
Y aparte, somos una vía de África en la que Marruecos introduce también mucho, o en Marruecos porque Marruecos tiene mucha fruta, pero también introduce mucha comida hacia Europa. Entonces, Sí, España es un país necesario en la Unión Europea y lo que yo no, o sea, lo que no cabía entender para mí es que el país, o uno de los países más necesarios de la Unión Europea, no sea rico. O sea, no tiene sentido, igual en la ley de oferta y de demanda esto no tiene sentido, ¿no? Que lo que más se necesita sea lo más barato. ya, Y, pero aquí, sí, perdón, perdón. bueno, si quieres me apuntillar, y si No, 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 pues no, no, sí, termina porque a lo mejor lo que voy a decir yo ahora es lo que vas a decir tú. sí. Y aquí viene para mí el argumento de por qué pasa esto. Y para mí el argumento es que como somos países tanto productores, lo cual implica exportadores, España es un país exportador también de muchos alimentos y cosas así. Y muchos de ellos O son líderes mundiales. En sí, aceite yo creo que somos los líderes junto con Italia, a lo mejor. sí. A lo mejor a nivel de marca tenemos menos marca que en Italia, pero producimos más, yo creo, sí. Sí, y exportamos más seguro también. Y también a nivel, lo que dices tú, servicios, turismo, cosas así, también somos líderes en Europa. Ujú. Entonces, mi manera de verlo es que como vivimos del dinero de otros, porque al fin y al cabo que nos compren comida o que nos compren, que consuman en turismo, es vivir a partir de su dinero. Entonces, para vivir a partir de su dinero y para motivar que la gente compre comida española o que venga a España de vacaciones, necesitamos dar un extra que, claro, porque como en alemán, si esto vale 5 euros y esto vale 5 euros, uno es español, otro es alemán, y la calidad es la misma, pues cojo el alemán que pasa en mi país, ¿no? Claro. Entonces tenemos que dar algo más de, o de calidad o de precio Ujú. para que el resto de países se motiven a comprar. Sí. Entonces, esto significa que, que nosotros tenemos que vender nuestro producto a precio más bajo a países que no compren ese producto, ¿ok? O sea, que no produzcan ese producto, por así decirlo. Y Ujú. claro, eso lo que hace es el desequilibrio de provocar una pobreza o una... Claro. Entonces, todos los países vacacionales, los países productores, son inherentemente, por su carácter de productor o de vacacional, pobres por el hecho de tener que vender su marca a otros países y no depender de sí misma, por así decirlo. Ujú. Y, y bueno, esa es mi interpretación, que es como el motivo por el que España es pobre en la Unión Europea, pobre que ni siquiera somos tan pobres porque somos un país grande y todo eso, pero Pero comparado con muchos países de la Unión Europea, sí, desde y luego. es por motivo totalmente geopolítico y por estrategia de marketing, por así decirlo. O sea, como nosotros vendemos hacia afuera, ellos tienen que comprar y se lo tenemos que poner barato, más barato que lo que tienen allí. Y ese es el motivo que a grandes rasgos hace que seamos pobres. Vale, pero entonces te pongo un ejemplo. Estos países de Oriente Medio, Ujú. y, o sea, a Qatar, Abu Dhabi, Arabia Saudí, todas estas cosas. Sí, Los Emiratos Árabes Unidos, toda esta zona, ¿no? sí. O sea, el más pobre de allí es millonario, probablemente. Pero ahí sí que hay un factor extra que es el petróleo. A eso es a lo que voy. Hay un recurso que es muy Sí, valioso sí. y que, y que se compra, o sea, que es necesario para todo el mundo, ¿no? El petróleo, ¿qué país sobrevive sin petróleo? Muy pocos. Ujú. ¿Tú no crees que si España tuviese un recurso como el petróleo, no sería igual de un país igual de rico que cualquiera de estos? Si tuviésemos un recurso como el petróleo, seríamos igual de ricos que ellos, sí. Y no tenemos un recurso como esos, como ese, como el petróleo. ¿Cuál te refieres? Yo me estoy refiriendo a las energías renovables. Ah, bueno, sí. Yo siempre he pensado que España podría estar perfectamente montada en el dólar si se invirtiera en este tipo de cosas. Claro, pero eso de nuevo es industria. O sea, invertir en energías renovables es industria. O sea que, de nuevo, aunque sea por otro camino, pero seguimos siendo... O sea, Claro, para salir de pobres tenemos que irnos a la industria. claro, pero es que a eso es a lo que voy, que yo creo que el problema principal está en que no tenemos industria. O sea, para mí donde habría que mirar es por qué no tenemos industria. ¿Qué nos ha llevado a que España esté tan subdesarrollada en el tema industrial? ¿Qué países hacen industria? O sea, ¿qué países, qué ciudades o qué provincias? A lo mejor ahí en Barcelona
Hay industria, en Bilbao hay industria, en Madrid, Sí, o sea, a ver, es que España, alguna provincia de Andalucía quizá. No, en Andalucía es sobre todo agricultura también y ganadería. a ver, esto no sé tanto de la historia de España, pero siempre se dice que Franco movía la industria de España hacia el norte, sobre todo dio mucha industria a los vascos para tenerles contentos mientras él Mm, gobernase y dejó a los andaluces un poco con el culo al aire de que se llevó sí. toda su industria de Andalucía. También por eso hay tantos andaluces que se han emigrado al norte en, bueno, la generación de nuestros abuelos o así. Sí, porque hay muchos andaluces o gente con orígenes andaluces en En Cataluña. Cataluña, en País Vasco, sí. Bueno, País Vasco menos, Sí, supongo, pero en Cataluña hay un montón, sí. Cataluña muchísimos. Y, y luego, o sea, que nos hicimos la zancadilla. Lo que voy diciendo es que en parte nos hicimos la zancadilla nosotros. Y luego Mm, también hay parte de que yo creo que ahora mismo la Unión Europea nos, de alguna manera nos limita el poder de desarrollarnos industrialmente. sí. Es mi sensación, porque claro, a ellos les beneficia que sigamos siendo productores. Igual, si España mañana no importa, no importa si una cosa, una comida más, la Unión Europea estaría en jaque. Entonces, tiene que haber Mm, algún país productor que abastezca a la Unión Europea. Entonces, claro. pero a mi melón es que mientras seamos un país productor y vacacional, vamos a ser un país pobre y punto. O sea, no hay nada que hacer contra Sí, ello. desde luego. Pero la conclusión, o sea, creo que eso es algo que todo el mundo sabemos, ¿no? O sea, creo que esto no es una. O sea, no es algo que sorprenda a nadie, que mientras vivimos del turismo vamos a ser pobres, eso no se sabe. O sea, se enriquecerán los, yo qué sé, pues algunas personas de pues, dueños de hoteles, cosas así, ¿no? De, Sí, pues, pero gente que me refiero al nivel medio, no al. O sí, sea, a nivel medio imposible. sí, O sea, muy bueno tiene que ser el turismo que ofreces para que la población sobreviva solo con eso. sí. Entonces, y bueno, ya estoy terminando un poco el melón. De alguna manera, también esto se puede reinterpretar como que el castigo por vivir en un país paradisíaco, de nuevo, entre comillas, por vivir en un país tan de puta madre, tu Mm, castigo a pagar es vivir en la pobreza. No en la pobreza, pero, o sea, la pobreza en el sentido, no en el sentido local, sino en el sentido global. O sea, quiero decir que tú no puedes plantearte con 18 años hacer un viaje de un mes a Australia, pero yo mm, conozco gente que literalmente me ha dicho que cuando terminó su bachillerato hizo un viaje, gente del norte, claro, un viaje de un mes a Australia para ir por allí a hacer surf y a que también acabó trabajando de limpiaplatos o lo que sea, para pagárselo. Pero solo el hecho de poder comprar el ticket y poder planteártelo, eso en España no lo hace nadie. mm. Bueno, Sí, ahora. sí, yo conozco a personas también de, no sé si tan del norte como las que conoces tú, pero sí de zonas ricas de Europa, que a lo mejor tienen 31 años, 32 años y tienen tres hijos. Estoy hablando de un caso en particular, tres hijos y tiene una casa con cinco baños, con cinco cuartos de baño, con 30 y pocos años. O sea, y aquí en España la gente se pelea por tener un piso de 30 metros cuadrados sin puerta en el baño. O sea, Claro, es que, o sea, ya estamos hablando a nivel de o sea, pobreza local frente a otros países, pero también ahora mismo, y como somos un país tan globalizado, bueno, o vivimos en un mundo tan globalizado, antes que yo fuese pobre, que yo ganase menos comparadamente con un señor de Estados Unidos, no me afectaba en nada, claro. porque había un océano por medio y no íbamos a intercambiar nunca nada. Pero ahora puede llegar un señor de Estados Unidos que cobra 10 veces más que yo, comprarse mi bloque de pisos y joderme la vivienda, por así decirlo. Entonces, Ujú. hay más consecuencias, como una de ellas es la vivienda, de ser un país pobre, que hay gente que invierte en, de alguna manera, especular con el mercado del país pobre, Sí. que es lo que pasa pues con estos edificios que compran, pues yo qué sé, rusos ricos o chinos ricos, que compran un edificio entero de 100 pisos y como pueden alterar el mercado a su gusto, pues suben al doble el precio de los alquileres, cosas así. Claro. O sea que no hay solo, la consecuencia no es solo que nosotros no podamos viajar afuera o cosas así, que bueno, que en España igualmente somos un país de puta madre, o sea que literalmente por España se puede viajar mucho y muy bien, Sí. Incluso pero mejor que algunos sitios de Europa, ¿eh? muchos sitios de Europa sí. Mejor.
pero la consecuencia también afecta luego a niveles sociales, claro, a nivel, pues eso, mercado, como el mercado, cualquier persona del país del Schengen puede comprar lo que sea más o menos y hacer el negocio como quiera en el espacio Schengen, Ujú. pues afecta también a nivel social. Claro. Y pues eso, que de alguna manera es el castigo que pagamos por vivir bien. O sea, también se puede plantear como o sacrificas tu bienestar diario, de decir, por ejemplo, ahora a mí me hace un frío que pela aquí en Alemania, o sea, literalmente hoy ha nevado y hace -3 grados y llevo sin ver temperatura positiva 5 días. O sea, sacrifico esta sensación a cambio de tener más sueldo o mejores condiciones salariales o de trabajo. Sí. Entonces es como de alguna manera es una balanza. Si España fuese un país millonario, o sea, todo el mundo Ujú. fuese millonario en España como en Arabia Saudí, sería injusto, ¿no? O sea, ¿no crees que sería injusto? O sea, seríamos la envidia de... Claro, claro. Tienes razón. Es verdad que no hay no hay un país en realidad en el que los salarios sean brutales y la vida sea como aquí en España. O sea, es que para mí las condiciones de vida aquí en España es que no tienen comparación. Sí, sí. O sea, El hecho de que tú salgas por una tarde a las 9 10 de la noche, una tarde de junio, a dar una vuelta por Madrid y estén a las 10 de la noche o a las 9 de la noche. Digo tarde porque en junio en Madrid ujú. a las 9 de la noche todavía hay luz. Ahora, ahí también tiene que haber el uso horario, que estamos en un uso horario que no nos pertenece. Pero por eso, pero también es algo que nos beneficia, ¿no? En ese sentido, quiero Sí, decir. sí, en ese sentido sí. En esto, mira, nunca pensé que fuera a decir eso, pero de esto la culpa la tuvo Franco. Sí. Ahí Franco nos hizo un favor en ese sentido. Ahora, gracias a Franco, a las 9 de la noche en junio es de día todavía en Madrid. Ujú. Sí, sí. Comentario polémico del capítulo. Pero eso es algo que porque tú salgas a las 9 de la noche por Madrid un viernes en verano y veas la gente, las terrazas llenas de gente, la gente tomando algo, cenando, riendo, hablando alto, que siempre nos critican que en España hablamos a grito pelado. A mí eso me encanta. Que haya ambiente, que se vea alegría, ¿sabes? Que te metas en el metro y la gente sonría. Bueno, eso no pasa tanto, pero sí. Bueno, anda que no hemos salido. Lo que pasa es que, claro, nos metemos en el metro a veces a unas horas que no son las de Sí, ir a trabajar, quizá, sí. ¿no? Ahí sí que la gente se ríe más. Esto son las horas más Sí, de fiesta. del café. Pero es que lo que dices, es que eso, de alguna manera, es calidad de vida. O sea, es Sí. como cuando te dicen, tienes dos ofertas de trabajo, una paga más, pero tienes que trabajar como un esclavo, y en la otra pagan un poco menos, pero las condiciones son muy buenas. Pues de alguna manera eso es el balance que hago de lo que es España frente a Alemania. ¿Y tú qué eliges? Porque estás en Alemania. Yo estoy en Alemania y el motivo es porque quería seguir mi carrera de investigación, pero yo eh, quiero volver a España. O sea, bueno, quiero no, voy a volver a España. Claro, es que tú mejor que nadie, o sea, yo creo que tú eres una voz autorizada, porque además llevas bastantes años viviendo fuera, no solo en Alemania, en plan. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que tú, si alguien puede hablar de esto, eres tú. A ver, que aún así tengo experiencia, pues eso. He vivido en dos sitios fuera de España. O sea, Ya siento más que yo. claro, sí, pero siguen siendo muy locales. Quiero decir, a lo mejor hay un sitio en Holanda que es la hostia, vivir la hostia. Y estoy hablando de Holanda y estoy diciendo que comparado con España, la calidad de vida, bla, bla, bla. Pero bueno, que estoy hablando un poco de globales y de mis experiencias. Sí. Cuando decimos calidad de vida, estamos hablando de eso, del ánimo de la gente, del ambiente, Sí, mira, una cosa que para mí cada día es más importante, horas de luz. Mm. O sea, eso, horas de luz, cuanto más calidad de vida, punto. No, No hay más. no hay más. O No sea, hay más. eso es un cálculo muy sencillo. Sí, eso se nota en España, que cuando llega el invierno cambian la hora a las 6 de la tarde de noche y tú dices, joder. Sí, Y tenemos horas de luz aquí en invierno, yo creo que comparado con Alemania tenemos que tener horas de luz aquí para, vamos, por sí. un tubo. Y el sol calienta en invierno, cuando aquí lo ves, que ilumina, pero No no notas lo nada, no, notas. no, no. Sí, Aquí en España tú sales en invierno a la calle, hace sol y muchas veces te tienes que quitar el abrigo porque dices, joder, sí, como aprieta. sí, sí, sí. Pues, claro, pues igual, la comida española es buena. O sea, a- el,
al menos el producto bruto español es muy bueno. Mm. Quiero decir que luego te gusten las croquetas o no, pues eso ya depende de ti. Pero el Pero producto eso son bruto español es bueno, entonces todo eso al final suma calidad de vida. claro. Y también por eso mucha Yo, gente, alemanes por ejemplo, o suecos, viven toda su vida en Alemania, se compran un piso cuando son mayores y se jubilan y viven en España, a pesar de no hablar ni pizca de español. mm, Que para mí también entender el idioma del sitio es calidad de vida, pero bueno, tener tu idioma, sí, o sea, tu idioma es tu idioma, eso no, sí. Pero eso sí que es algo que puedes mejorar o aprender, pero sí. no Sí, sé. pero nunca te vas a sentir igual de cómodo No. hablando un idioma que hablando en tu lengua materna y Y a pesar de eso hay gente que decide con 60 años decir, vale, me voy a vivir a España, mis últimos 30 años de vida. Toma por mm, culo. No hablo español ni una pesca, pero me voy, ya está. hoy punto, ya está, sí. Sin embargo, no hay ningún español que diga, pues ahora me voy a ir a Noruega a vivir mis 30 últimos años de vida. O sea, Es que pegarse un tiro en el pie, ¿no? En realidad. creo No, que no creo que sea lo suficiente para sobrevivir allí. Y encima te vas a un país que las condiciones de vida, ahora que vas a estar jubilado y vas a tener tiempo libre para hacer lo que te dé la gana, te vas a un país en el que no puedes salir a la calle porque hace frío, no hay bares, no hay sí, sí. ocio como el que conoces de toda la vida, no sé. Ujú. Bueno, Yo personalmente prefiero, yo le doy más importancia a la calidad de vida que al salario. Yo con tener un salario que me permita eh, vivir, o sea, no te voy a decir sobrevivir y ya está, pero, o sea, que me permita vivir tranquilamente, ¿sabes? Que no me vaya a hacer millonario, ni me vaya a hacer rico, ni me vaya a comprar un Mercedes y un piso en la playa, pero que pueda tener un sí, sí. techo y comida y lo A ver, necesario, ¿sabes? aquí cada uno tiene sus objetivos vitales, pero yo quiero ahorrar y quiero vivir bien. O sea, Sí, bueno, hombre, yo también. mi objetivo en la vida es claro, cuando tenga 40 años, así. Quiero ir a cenar a este sitio, aunque sea un poco caro, voy a cenar a este sitio. Quiero comprarme lo que sea, la Play. Tengo el dinero suficiente como a decir, pues a tomar por culo, me la compro, ya está. O sea, no tiene que preocuparme de las pequeñas decisiones de... Pero siendo que Tener que quiero comprar. eso no quiere decir que tenga que cobrar 10.000 euros netos al mes, obviamente. O sea, A eso es a lo que voy. Y yo te estoy poniendo un caso extremo de tener que elegir entre irme fuera y cobrar lo que dices tú, 10.000 euros, o quedarme en España y cobrar 1.500. Pues yo sinceramente prefiero quedarme en España y cobrar 1.500 a irme fuera y cobrar 10.000. Que luego la vida da muchas vueltas y a lo mejor digo, bueno, me voy 2 o 3 años fuera, me forro, luego vengo a España y estoy tranquilo. yo si fuese 10.000 sí que me volvería a ir. Por eso, Claro. de me voy, me hago rico y cuando vuelva a España ya veré lo que hago, pero tengo la vida tranquila. Pero claro, es que es estar fuera 2 años a cambio de tener lo que hubiese tenido como 10 años trabajando en España. Es que es mucha diferencia. Sí. Pero bueno, Pero eso y- ya es cuestión de cómo es cada uno y de las prioridades que tiene cada uno. O sea, yo, es eso, yo siento mucho apego por mi país y a mí me duele mucho sí, cada vez que, o sea, incluso cuando me voy de vacaciones, a lo mejor estoy una semana fuera y te juro que de que estoy deseando, digo, que necesito volver a España. te da la depre. No me da la depre, pero es como que lo echo de menos, ¿sabes? ¿A ti no te pasa que te vas fuera? Ya es que ya Yo estuve hace poco en Holanda, bueno, no en Holanda, en Países Bajos, en Amberes, no, perdón, en en Bélgica, ¿no? Bélgica, en Amberes, y, y estuve 3 días, literalmente 3 días. Llegué un lunes por la noche y me volví un... Es que no fueron ni 3 días, fueron 2 días y medio. Y al segundo día estaba diciendo, joder, qué ganas tengo de volver. Te doy la morriña. Sí, o sea, no es que me ponga triste, pero digo, coño, me apetece tomarme una Mau. Me apetece tomarme yo qué sé, ¿Sabes unas patatas bravas. una cosa que Sí, me sí. encantaría a mí tener aquí? En plan, poder ir Una a Mau. una terraza y tomarme un vermú. ¿Ves? O Y sea, eso es que no se puede hacer en cualquier sitio, sí. Es una tontería, pero pero lo echas de menos, porque además es que es parte de, o por lo menos yo lo considero que es parte de mí. sí, sí. Pues bueno, o sea, y ya como conclusión final, para terminar este tema ya y dejarlo bien cerrado, aquí hay dos opciones. La de seguir siendo un país que vive de turismo y es productor, que es una totalmente válido, pero entonces tenemos que aceptar que tenemos agentes externos que pueden venir a España y que nos pueden, por así decirlo, joder. O sea, que individuos pueden venir a España con mucho dinero y joder un poco la economía o que vamos a ser más pobres que no vas a poder ir de viaje a Suiza
porque es muy caro, cosas así. Y la otra opción, que ojalá, y es por la que yo abogo, que eso siga estando ahí un poco, pero que no seamos totalmente dependientes de ellos, sino que tengamos una industria que se desarrolle y, y que vivamos de la industria y podamos equipararnos o sea, mirar hombro con hombro al resto de países de Europa. Ujú. Que bueno, que esto también en parte depende de gente como nosotros, de que podamos hacer una nueva empresa que genere dinero, bla, 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 bla. O sea, hay Ujú. que hacer un movimiento social de queremos que este país sea industrial, pero en parte también depende de individuos. Claro. Entonces, bueno, ya cada Complicado uno. ya a que salgamos de este bucle, ¿eh? ¿Eh? Yo Sí, lo es veo complicado, difícil, sí. es complicado, Pero si pero bueno. España, o sea, quiero decir, si hubiese un movimiento social con huelgas o lo que sea, diciendo queremos dejar de ser un país, porque es que en el COVID es un ejemplo claro de que casi De la... colapsamos solo por una interrupción. Ujú. Si esto fuese un movimiento social en el que todo el mundo estuviese de acuerdo y hubiese manifestaciones y todo eso, o todo el mundo votase a un partido que claramente dijese queremos convertirnos en España en un país industrial o lo que sea, si eso fuese una Sí. prioridad, pues se haría. El problema es que esto es algo que está así como mucha gente lo piensa, no se habla mucho, pues claro, así no Ujú. se consigue nada. Claro. Entonces, bueno, Oye, pues me ha gustado tu melón, ¿eh? sí, Creo que sí, porque normalmente los melones que abrimos es más como una exposición, una presentación, ¿no? sí, Y como que intercambiamos pareceres al respecto, pero esta ha sido como más de debate, me ha gustado. sí, Es como más sí. O opinión. sea, porque es que muchas veces, por ejemplo, el primer melo que has hecho tú, pues has hecho una investigación y no te puedo debatir con esa investigación porque es que tú habrás pasado X horas mirándolo y yo no. Entonces es difícil rebatir, pero creo que en este caso tenemos todos una opinión sobre esto, ¿no? O sea, Claro, sí, es sí, más, sí, sí. está más en las calles. Sí, Pues estoy de acuerdo nada, contigo. pues un placer tenerte y muchas gracias por tu melón, Rubén. Nos vemos, Muchas gracias a ti por el tuyo. nos vemos pronto, otra vez. Y La a todos los semana que que nos estén viene, escuchando, un saludo y muchas gracias por estar aquí y hasta la semana que viene. adiós.